Bienvenidos. A esta hora por la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa, usted tiene una cita con los especialistas de la Universidad de Antioquia en los radioconsultorios. Este es un canal directo del saber universitario con usted. Sintonícenos y participe en directo con sus inquietudes. Estos son los radioconsultorios. Saludos amigos, amigas, ya estamos en la franja de consultorios en la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa. Desde 1410 amplitud modulada y las estaciones que hacen parte de ese sistema en Urabá, Bajo Cauca, Magdalena, Medio, Suroeste, Oriente y Occidente, le damos una cordial bienvenida. La invitación para que nos acompañen en la franja de consultorios que presentamos los jueves, lo cual significa que estamos hasta ahora con ese vínculo habitual que tenemos con el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. En materia de comunicaciones, desde el instituto nos acompaña Juliet Guevara, nuestro coordinador académico Juan Carlos Escobar, mi nombre es Alexander Otálvaro Villada. Hablamos de elecciones regionales 2023, tema central del presente ciclo y por supuesto la invitación para que nos acompañen. Por supuesto, la invitación igualmente para que vía internet ustedes se sintonicen con nosotros en uda.edu.co, portal universitario, en aplicaciones como Radio Garden y también desde el motor de búsqueda de Google. Allí digitan emisora cultural UDA y de inmediato acceden a los contenidos más recientes de redes sociales y por supuesto al desarrollo de nuestro streaming y las temáticas que día a día proponemos. ¿Cuál será el tema central de hoy del ciclo? ¿Quiénes nos van a acompañar? Bueno, una pausa para estar con el desarrollo de nuestro tema central de hoy. Bienvenidos y bienvenidas. Solo la radio te habla y te escucha. Solo la radio está contigo cada día, cada hora, en todas partes, sin peros ni condiciones. Cada día fortalecemos nuestra voz periodística y te ofrecemos en Alma Mater, Conexión Antioquia y Red 57 información veraz, responsable, universitaria y ciudadana. Hacemos comunicación pública para la sociedad. Somos la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, en Medellín y las regiones del departamento. Somos la voz de la universidad. Los jueves en la radio, posteriormente en redes sociales del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, nuestra memoria. Hablamos de elecciones regionales 2023. Nuestro coordinador académico, Juan Carlos Escobar, a quien saludamos hasta ahora. Profe, buenas tardes para la radio. Buen día para las redes sociales. ¿Cómo le va? Alexander, buenas tardes. Sí, muchas gracias de nuevo por el espacio también para este ciclo radial, que es sobre el tema de elecciones. Siempre hacemos estos ciclos sobre los temas de elecciones y pues esta vez decidimos empezar por un tema que nos parece muy importante, que tiene que ver con los temas de agenda y participación y poder ciudadano. Entonces, esa es un poco la idea, Alexander, como que miremos qué es lo que se está moviendo en la ciudad en temas de participación, construcción de agendas ciudadanas, incidencia de la ciudadanía pues en las elecciones, y por eso pues vamos a tener dos invitados muy importantes. En efecto, profe, de hecho, desde otros espacios hemos tenido diferentes matices de ese tema central de hoy. Y por supuesto, hoy en este consultorio, en este ciclo, continuaremos con ello. Hablamos de Marixa Dami González, directora de la línea de cárceles y pospenados de la Mesa de Derechos Humanos del Valle de Aburrá, y de Suazaida Morat Ochoa, coordinadora de El Derecho a No Obedecer en Medellín, quienes nos van a acompañar esta tarde para la radio. Y como siempre decimos, en cualquier momento del día, en redes sociales del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Marixa, bienvenida, ¿cómo le va? Buena tarde. Y buenas tardes para todos, gracias. Igualmente para usted. Tuad, bienvenida, ¿cómo le va? Muchas gracias por la invitación y sí, ya es como más buenas tardes que días. Claro, como estamos en internet, cualquier horario nos sirve, porque finalmente en internet, en cualquier momento, en nuestro archivo, en la disposición del ciclo, nos pueden escuchar en cualquier instante nuestros oyentes en Colombia y en el mundo. Profesor Juan Carlos, ¿cuál es el contexto de la conversación de hoy? Alexander, gracias. Sí, te decía ahora que digamos que tenemos en la ciudad desde hace mucho tiempo, pero digamos muy fuertemente en estas elecciones,
varias iniciativas ciudadanas, pues de distinto tipo, ¿no? Tenemos una Agenda Ciudadana 2023 que ha sido liderada por la Corporación Región, entre otras organizaciones, donde están, digamos, han participado también otras organizaciones y actores de la ciudad. Enseguida, pues con Maritza vamos a detenernos en eso. Y tiene un espacio muy interesante que se llama Medellín tiene la palabra. Pues vamos a hablar como de la construcción de esa agenda con Maritza. Y pues también vamos a hablar con Suat. Yo no le voy a volver a decir el nombre completo porque me enredo. eh, con Suat, simplemente le voy a decir Suat en Eso. confianza, porque vamos a hablar con ella de una iniciativa en la que hemos estado también en el Instituto de Estudios Políticos. Yo estuve hasta hace poco, pues como ahí muy activo. Ahora Felipe Nieto se mantiene pues como en ese colectivo también, donde también está la Corporación Región, el Derecho a no obedecer, la plataforma de jóvenes. Ahorita pues Suat nos ampliará también los otros actores que, digamos, tienen un potencial muy fuerte porque es un trabajo básicamente dirigido a los jóvenes de la ciudad, ¿no? Pues a esa población, y con una propuesta muy, muy innovadora que es un álbum de poder político de la ciudad de Medellín, ¿no? Entonces, ese es como el contexto, mirar como el tema lo decía ahora, de la incidencia que pueden tener estas iniciativas. Y si me permites, Alexander, yo quería comenzar con una pregunta incluso previa a este ejercicio de mirar uno y otro espacio, y es por la pregunta de cómo perciben Suat y Maritza ese tema de la participación, em, no solo electoral, desde la participación ciudadana en Medellín, de los jóvenes, de las mujeres, de los distintos públicos con los que trabajan. ¿Cómo lo perciben y qué posible incidencia puede tener eso también en una contienda electoral como la que tenemos ahora? ¿Cuál es pues como un poco el espíritu de ello? Pero inicialmente como un diagnóstico de lo que ustedes perciben de cómo es ese tema de la participación ciudadana de los ciudadanos organizados en Medellín de cara a un proceso electoral. No sé cuál de las Bueno, dos quiere iniciar. a Maritza. ver, sí, señor, gracias. Bueno, yo te voy a dar desde mi óptica, primero empiezo por agradecerle a Corporación Región efectivamente todo el apoyo y el acompañamiento que le ha dado a las diferentes organizaciones. Yo nunca había participado, no lo había visto, ¿cierto? Más de 60 organizaciones en diferentes puntos, mirando cómo diseñar, crear eh, unas políticas, una agenda que se le presentara a los diferentes candidatos. Esto para mí ha sido supremamente grato porque me encontré allí precisamente con la comunidad LGBTI, con las comunidades indígenas, adolescentes, niños, las personas en discapacidad, vulneraciones de todas las que quieras, víctimas de secuestros, personas que han perdido sus familiares. En fin, me quedo corta desde la parte ambiental. Entonces, inicio por ese lado. ¿Cómo lo percibo? Me parece absolutamente valioso que la comunidad y nosotros en Medellín, que hemos pagado un precio muy alto por la paz, estemos integrándonos. Importante que la institucionalidad también lo haga, ¿cierto? Pero valiosísimo todo esto que ha hecho Corporación Región y sé que tienen la mejor de las voluntades. Ojalá que a las personas que se les presente esta agenda ciudadana, que como les cuento, que tuvimos cualquier 45 encuentros, se hizo un diseño de una agenda con una cantidad de prioridades, ¿cierto? Y cuando se habla de priorizar lo que está ocurriendo en la ciudad, están vinculados todas las necesidades desde educación, cultura, seguridad, paz urbana, que para mí es vital y esencial.
sin dejar de lado, por supuesto, las otras problemáticas que tenemos. Pero es mi punto de vista. Considero que es absolutamente aplaudible y ojalá fueran muchísimas más corporación región y que los entes institucionales se apersonaran y le dieran propiedad a todo este análisis, este diseño tan valioso, esta investigación que se hizo día tras día con la población. Listo, Marisa, gracias. Suad, además de la pregunta que hice, pues quisiera que comenzaras también contándonos un poco rápidamente qué es el derecho a no obedecer, de qué se ocupa, cuáles son como sus objetivos también, porque eh, yo también este año he escuchado mucho del derecho a no obedecer con varias iniciativas, además de la del álbum, donde pues también esta región, el Instituto de Estudios Políticos, la plataforma de jóvenes, etcétera, pues están haciendo un ejercicio muy interesante que se llama No Apto. Pues ahorita me dices el nombre completo del ejercicio. Pero cuéntanos primero qué es el derecho a no obedecer y luego un poco también tu visión de entrada sobre lo que estamos conversando. Listo, bueno, mira, el derecho a no obedecer es un proyecto de la Corporación Otra Parte de Envigado, que es la corporación que se encarga de mantener viva la obra y el legado de Fernando González. El derecho a no obedecer justamente nace bajo la filosofía de Fernando González, eh, con la intención de generar acompañamiento en estos momentos a los liderazgos que puedan existir en la ciudad por medio de formación, acompañamiento, pues definitivamente dando también y acompañando con mano de obra, acompañando en la realización de metodologías. O sea, lo importante es como que entender que el derecho está al servicio de la ciudad en diferentes temas. Entonces, como no podemos de alguna manera como convocar todos los temas. Tenemos cuatro como claves: migración, justicia climática, participación ciudadana desde la movilización y protesta pacífica como la erradicación de ese derecho, y cultura de paz. Estos son como nuestros pilares de trabajo. El derecho a no obedecer opera entonces en diferentes ciudades: en Cali, Cúcuta, Bogotá, Cartagena. Y hace poco abrimos Lima, también está como con un enfoque ya en Latinoamérica. Eso es el derecho a no obedecer a grandes rasgos. Respecto a la participación ciudadana, pues de verdad creo que hay veces hablamos de burbujas. O sea, la participación es activa de alguna manera, lo que pasa es que se quedan cortas las formas en las que nos acercamos a la participación. Eh, Efectivamente, regiones como uno de estos, como ejemplos a seguir respecto a cómo construimos redes y cómo creamos en conjunto con otras organizaciones. Creo que es la que más nos convoca y nos invita como a trabajar en conjunto. Pero el reto siempre es cómo hablarle de manera efectiva a los diferentes públicos. Sí, muy bien. Suad, muchas gracias por esta presentación inicial pues, de lo que es el derecho a no obedecer digamos, por la opinión también acerca del tema de la participación ciudadana, que yo creo que tienes razón cuando dices que eh, se hace mucho. Yo creo que lo que decía al principio Maritza es muy importante, pues enseguida vamos a empezar a hablar de cada una de esas propuestas y de esas actividades que se están haciendo dentro de esas propuestas. Pero lo que decía ahora también Maritza es muy importante en términos numéricos, ¿no? Es muy impactante, pues cuando dice, y aquí tengo la agenda, pues 44 encuentros con 354 actores y 52 organizaciones. Eso es, digamos, un tema muy importante en términos de músculo, de actores, de organizaciones. Pero un poco, Maritza, también para empezar a ubicar el tema de la agenda, quisiera que nos contaras un poco del proceso, ¿no? De cómo inicia, de cómo te involucras tú en el proceso, de cómo inicia el proceso y cuáles son como los primeros acercamientos que se tienen a la agenda, pues, y a la construcción misma de la agenda, ¿no? Perfecto. Bueno, mira, la Mesa de Derechos Humanos del Valle de Aburrá
tiene una antigüedad aproximadamente de unos 15 años. Desde hace 13 años venimos haciendo una lucha eh, muy pacífica por las políticas públicas. Ya en este momento, afortunadamente, se llama Construcción del Plan de Derechos Humanos y estamos pues a punto de que efectivamente se le dé cumplimiento a esa firma y que se dé garantía a lo que está allí escrito, también hecho y construido con la sociedad. Nosotros manejamos diferentes grupos poblacionales, entre ellos las comunidades indígenas, el habitante de calle, la comunidad LGBTI, niños, adolescentes, la violencia contra los niños, la trata con los niños, las personas en discapacidad, en fin, todas las poblaciones que se encuentren vulneradas de alguna manera. Esto se hace en las comunas, con los líderes zonales, comunales, con las juntas de acción comunal. Hemos hecho articulaciones con algunas de las instituciones, afortunadamente, porque sería imposible hacer una labor realmente positiva sin que la institucionalidad no esté presente. Tenemos en este momento tres temas que son importantes para nosotros y son, número uno, el segundo Congreso de Derechos Humanos, que lo haremos la primera semana de diciembre, si todo sale bien. Tenemos en este momento un proyecto con la presidencia que se llama Cátedra de la Paz para los hombres y mujeres dentro de las cárceles, porque considero que es vital formar líderes de paz allí adentro. En algún momento de las reuniones diferentes a donde asistí con Corporación Región les decía, importantísimo tener presente la población en cárceles. Y no voy a entrar en detalles con las vulneraciones y la violación de los derechos humanos de que ellos son víctimas, porque estas estadísticas creo que las vemos a diario en los noticieros, en la prensa, en fin, y las instituciones las conocen. Estoy hablando de la participación. Cuando hablamos de participación, no es únicamente la sociedad que está aquí afuera, ¿cierto? Es la gente que está allá adentro. Son personas que de alguna manera están o han pagado, ¿cierto? Sus delitos, sus diferentes delitos, pero que son parte, son voz de la sociedad también. Y esta población, si me permites, Juan, ser un poco extensiva, ha sido exiliada de los diferentes procesos políticos e institucionales, y me refiero a consejo, alcaldía, en fin. Tú te sientas en el consejo y escuchas la agenda y la participación ciudadana y no se escucha hablar sobre la población que está en cárceles, población que tiene familias, hijos menores, adolescentes, adultos mayores, personas en discapacidad, con enfermedades difíciles y con una serie de vulneraciones que definitivamente son enormes. Nosotros estamos muy de acuerdo en eso con SWAT con respecto a la educación, a la pedagogía que hay que hacerle a nuestra sociedad. Debemos educar a nuestra sociedad en derechos humanos, en civismo, y de allí quizás se puede ampliar el marco de la palabra participación ciudadana. Cuando no conoces tus derechos y tus deberes, ¿cierto? Es imposible. Pero también hay que tener en cuenta la situación que está viviendo Medellín en este momento. Y estamos hablando de unas cifras supremamente graves, Juan, cuando hablamos de violencia, de homicidios, de hurtos, de asaltos, de prostitución, de las diferentes líneas que hay en el delito. Las cifras son absolutamente escalofriantes. Entonces, aquí no hay nada más que hacer, sino educarnos y reeducarnos. Reeducar a nuestro adulto mayor, educar a nuestros niños, a nuestros adolescentes y buscar líneas de participación de parte de ellos para que se apropien más de su terreno, de su espacio, de su comuna. Tengamos presente que hay desplazamiento interno, ¿no? Con una prohibición y un mandato de no te puedes cambiar de barrio o no te puedes cambiar de ciudad. Eso hace que estés violentado en un silencio cruel, con una serie de paradigmas absolutamente asustantes que
hace que una sociedad, que una comunidad viva encerrada, presa en una casa, en una comuna, en una cuadra, porque no puedes pasar a la otra. Entonces, yo pienso que aquí hay que hacer una inversión enorme, las personas que lleguen a la alcaldía, al consejo, en fin, una inversión enorme en educar y capacitar, en formar, solamente rompiendo esos esquemas tan impresionantes que tenemos de violencia, podemos lograr que la sociedad se una y construyamos tejido social. Maritza, muchas gracias. Nos pones además un panorama muy interesante de la participación que como tú dices, no siempre se contempla, ni se conoce, ni se tiene, digamos, políticas claras, ni hay interés en el consejo, ni uno ve a los candidatos hablando de este tema tampoco. Me parece muy interesante el panorama que nos das porque también ahí hay una forma y unas formas de participación muy particulares y un trabajo muy interesante como el que estás describiendo por los temas de paz y derechos humanos. Y por eso pues me parece muy relevante tener tu voz acá pues en el programa. A Suat también le quiero preguntar un poco, Suat, cuéntanos de pues tú has trabajado y el derecho no de ser trabaja mucho pues con jóvenes. Ese es un público pues objetivo de ustedes, pero digamos que la pregunta ahí es sobre todo por ese, va como en dos sentidos, ¿no? Por esa participación de los jóvenes, nos han dicho mucho que los jóvenes son apáticos. Yo creo que ha sido pues como un diagnóstico también un poco sesgado a veces desde la academia, desde otros lugares que participan poco, pero yo creo que ustedes tienen muy claro también que hay muchas formas de participar, ¿no? Entonces, quería preguntarte por ese tema en general de la juventud y la participación, pero en particular ya para entrar en detalle sobre el tema del álbum de poder, que insisto que es una iniciativa muy interesante, muy distinta, mm, muy innovadora para utilizar esa palabra pues tan de moda ahora también, pero muy potente también, yo creo. Entonces, cuéntanos un poco acerca de esos dos asuntos, ¿no? Del tema de la juventud y de la participación, pero particularmente de cómo se está desarrollando ese proceso del álbum de poder político en Medellín. Juan, van en la misma línea. El reto que siempre hemos identificado en el derecho a no obedecer es cómo logramos la participación, o sea, cuál es nuestra intención, que la gente participe o que sea a nuestras formas. Esos son dos panoramas. Si necesitamos que la Ujú. gente participe a nuestras formas, pues eso es lo que nos está pasando y es que hay una baja participación. Las personas no se están acercando, no importa la edad que tengan, no necesariamente son jóvenes todos y todas. Eh, y es que quizás lo que se siente es que la política o los espacios académicos tienen formas en las que parece que estuviesen para algunas personas, no para, o sea, no es un estándar, ¿sí? Sino para algunas personas que puedan tener conocimiento, que puedan tener una información previa, pueden participar y eso hace que las personas se sientan inseguras en esos espacios. Entonces, no es que no quieran, es que sienten que no están hechos para ellos y ellas. Eso en primer, como, como parte. De ahí entonces es la que siempre tenemos espacios que sean distintos, espacios que logramos, en el que logré cumplir el objetivo, que es la participación, ¿cierto? Que es la construcción colectiva, precisamente lo que entonces, esa construcción de tejido que se hace en la cotidianidad, compartiendo esos espacios. Entonces, ¿qué hace que nosotros tengamos ese reto de hacer cosas distintas? En este caso, entonces, hablamos del álbum de poder. Es un espacio en el que logramos que varias organizaciones, en que ellas todas, ¿no? Desde son distintos, la academia, esta Casa de las Estrategias, desde la Universidad de Antioquia, la Casa de las Estrategias con su proceso de investigación, que siempre es muy riguroso. En redes tenemos a región, que obviamente con todo este proceso, el territorio siempre lleva el liderazgo, está en plataforma de juventudes porque necesitamos para
hablar con las juventudes, necesitamos jóvenes que se sienten en la mesa, ¿no? Porque si espacios adultocentristas en donde les decimos cómo los términos. Entonces, y está el derecho a no obedecer, que es como propuestas distintas. Creo que ese es como nuestro, o sea, intentamos como hacer metodologías distintas. Esto es como nuestro factor diferenciador. En este momento en el álbum estamos en la sexta sesión. Es un laboratorio de creación. Queremos entonces con esta información que logremos recoger en el marco, nos estamos analizando como una herramienta de análisis verbal. Estamos haciendo una... Entonces, en este momento vamos en la sexta sesión del laboratorio, en donde nos sentamos las diferentes organizaciones en conjunto con las juventudes que se inscribieron y creamos el álbum de poder. Es una recolección y análisis de la información. Sin pretensiones, ¿sabes? O sea, creo que aquí hay un trabajo horizontal en donde simplemente ponemos al servicio el conocimiento que tenemos. Y el reto entonces es llevar ese análisis porque va desde el lenguaje no verbal como una herramienta, ¿no? De información. Hacemos un análisis también de cuál es su espectro político, también hacemos entonces un análisis y levantamiento de la información de cuáles son esos vínculos de poder que tienen esas candidaturas, cuál es la narrativa, su discurso en redes sociales. Hacemos, o sea, básicamente nos dividimos en equipos y cada equipo escogió una de las personas candidatas, fueron 4 hombres que estén punteando y 3 mujeres que hagan parte también como de este proceso de elecciones, porque precisamente también como que nos sentimos muy cercanas todas las organizaciones a que precisamente es muy difícil para las mujeres participar porque no se les da tampoco ese foco. Entonces, bueno, en el álbum nos dimos la pela de que aunque no estén punteando, les vamos a analizar candidaturas. Y luego, con toda esta información que vamos a recoger, queremos hacer 10 acciones en calle, porque muchas veces en la academia y en las organizaciones hacemos cosas que son muy interesantes, pero tenemos una dificultad muy grande de llevarlo a la calle. Entonces, ese es otro reto. ¿Cómo llevamos esto a la ciudadanía de a pie, que no tiene la oportunidad o el privilegio de participar de esos espacios porque esto requiere tiempo, de ocio, tiempo propio, ¿no? Y el trabajo me lleva y no me permite participar. Entonces, ¿cómo lo llevo mientras las personas están en el parque o en espacios públicos y pueden acceder a esta información? Entonces, como que ese es nuestro reto, siempre llevar las cosas de una manera distinta a la calle. Entonces, ahí es donde empezamos a ver las formas de participación también desde otras formas, cómo se hace en la calle. Listo, gracias, gracias, Suad. Ahorita vuelvo contigo porque me interesa, pues, como preguntarte algo más sobre el tema del álbum, pero quisiera con Maritza. Maritza ahorita nos habló, pues, muy particularmente del tema, y digamos, de lo que corresponde a su trabajo también dentro de la agenda y dentro de la mesa con la población en las cárceles y con los pospenados, que entiendo que también trabaja Maritza. Pero un poco la pregunta, Maritza, es que nos cuentes en términos más generales eh, acerca de la agenda ciudadana, un poco cuáles son los temas que se trabajaron en la agenda, cuál es un poco la perspectiva que tiene la agenda y en este momento como en qué punto está también para empatar un poco o para hacerlo similar a lo que tú nos contó del álbum de poder. Bueno, mira, inicialmente, porque este es un trabajo que viene de hace varios meses, esto no fue de ayer o la semana pasada. Corporación Región viene trabajando esto hace varios meses y en ese momento nuestro tema puntual eran las políticas públicas para los líderes en derechos humanos y las lideresas. ¿Por qué? Evidentemente, las noticias nos dicen cada día más asesinados, desplazados. En este momento tenemos 2 personas que están dentro de la mesa directiva, que están víctimas de amenazas en su territorio, ¿cierto? Y ojo, una de ellas vive en la comuna, en Robledo, y está también amenazada su familia. Entonces, en su momento, ese fue uno de los temas que, como te decía hace un momentico, ya transcurrido el tiempo, estamos sobre una agenda estructural mucho más sólida y esperamos, confiamos en Dios que efectivamente
sea firmada y salgamos adelante con eso. Cuando iniciamos también eran las personas de la comunidad LGBTI, porque también habían ya dos, tres personas asesinadas aquí en Medellín. Y por supuesto la población que se encuentra en las cárceles y pospenados. ¿Por qué razón? Porque el pospenado es una persona que sale en libertad, ¿cierto? Pero lo acompañan 5 años más sus antecedentes. Le decía yo en su momento a un funcionario de Corporación Región, ¿qué hace una persona cuando sale a la calle, cuando tú lo recibes para contratarlo como un mensajero? Tú revisas sus antecedentes, tú le das la oportunidad de trabajo, difícilmente. ¿Qué hace esa persona? Esa persona pasa al rubro enorme que tenemos de migrantes, de personas sin trabajo, ¿cierto? Sin ningún aval, sin ningún apoyo del gobierno para llevar un paquete de arroz a su casa. Ese personaje se convierte en el volumen inmenso que tenemos de inseguridad. Por eso para mí la palabra seguridad la he confrontado mucho, tanto en el consejo como en la alcaldía. ¿De qué seguridad estamos hablando? Entonces, esta población que sale de las cárceles muy frecuentemente, te puedo decir que en un día puede salir de Bellavista y de Pedregal 20 personas. Y ese número pareciera pequeño, ¿cierto? Pero cuando lo enfrentas frente al volumen de personas que no tienen un trabajo, ¿cierto? Y que salen, como mucha gente lo comenta, y así es, con un portafolio de delitos más amplio, ¿a qué se van a dedicar? Entonces, en su momento le dijimos a Corporación Región, ojo con esta población, ojo con la población refugiada, con los migrantes, con los retornados, con los cuidadores y cuidadoras, las personas también de la reserva activa, que son personas absolutamente hábiles, capaces, con unos talentos muy positivos para compartir con la sociedad y han sido segregados, discriminados de alguna manera. Entonces, fíjate que cuando revisas la parte de seguridad, que fue lo que trabajamos mucho con Corporación Región, y le Ujú. dijimos, ojo, ojo con esto, es vital. La formación, la pedagogía, la educación en derechos humanos, en convivencia ciudadana, tenemos que hacerla. Es imprescindible. No podemos seguir, decía Suada ahorita, hacemos con una población muy pequeña, a veces sesgada, a veces, porque no se encuentra el lenguaje para llegar a otros números o a otras poblaciones, porque no encontramos las formas. Y es que es ahí donde tenemos que articularnos con las instituciones. Soad o Maritzamin o Juan o Alexander, se puede mandar a Manrique al 12 de octubre, pero créeme que llegamos hasta un punto, hasta una calle donde nos dice, usted no vive acá, ah, no, qué pena, no puede pasar. Y llegamos con todas las voluntades para formar, para educar, para crecer en sociedad. No podemos. ¿Dónde está la institución? Tenemos que llegar con las instituciones. Termino diciendo que es importante que las Fuerzas Armadas de nuestro país, porque es que no es solamente policía. Usualmente en el discurso escuchamos mucho la policía, pero nosotros contamos con un ejército, contamos con otras instituciones que deben ser parte de la integración en la sociedad. No es solamente de la defensa con armas, no. Es también proteger al ciudadano, es también decirle a la organización que tiene SOAT o que tiene Maritza Min o que tiene Juan, Alexander, quien sea, venga, nosotros los acompañamos, nosotros nos unimos con los líderes de las comunas y, ¿por qué no? Los mismos muchachos que están en estas bandas, en estos grupos. Venga, hay otras formas, reeduquémonos, pero como obviamente nos alejamos, y me refiero a instituciones, a organizaciones, nos hemos alejado tanto, cada día, ese grupo que tú conociste de 20 personas, ya hoy son 50. Mira lo que pasó con la mesa de firmantes de paz donde estuve presente. Ellos están dispuestos, ellos quieren firmar y participar en una mesa y decir, ok, aceptamos, vamos a desarmarnos, queremos construir otro mejor Medellín. Me parece que es un paso enorme. Y la sociedad, el resto de la sociedad. Sí, muchas gracias, Marisa. No, a mí me parece muy interesante de nuevo lo digo, pues tu voz acá, porque además em, hablas pues muy
también desde tu experiencia, pues desde el corazón, ¿no? Desde lo que estás haciendo y lo que haces hace mucho rato. Y creo que también pones de relieve un trabajo, y lo dijiste al principio de esta última intervención, que tiene mucho tiempo, que tiene, digamos, unas distintas etapas de generación de acuerdos, de diálogos, de construcción de agenda, de apropiación social, de incidencia política, etcétera. Y con otros temas, pues además del que tú has mencionado como muy ampliamente, porque pues obviamente es el tema en el que has participado directamente, que son los temas de convivencia, seguridad, cuidado de la vida, etcétera, pues con temas la agenda tiene temas de territorio y hábitat, de empleo digno, ese es un tema muy importante que está en la agenda, generación de ingreso, de economía solidaria y desarrollo económico para el cuidado, de cultura para la transformación, de educación incluyente, intercultural, de salud pública, integral y holística, de accesibilidad y garantía de derechos humanos, pues que también nos hablabas un poco de eso. Entonces, es una agenda que yo creo que tiene, digamos, unas etapas muy claras, unos tiempos muy, digamos, muy marcados también, y un contenido muy, muy amplio donde todos esos actores de los que hablamos al principio han participado en esas distintas temas que he mencionado ahora, porque pues, es una agenda de ciudad, ¿no? Es una agenda que pretende incidir en la ciudad. Ahorita, digamos, la pregunta final va a ser un poco sobre el tema de la incidencia, pero quisiera también pasar como a Suad, porque le dejé un poco en punta ahora la pregunta que quería hacerle, acerca del trabajo con el álbum de Poder Político, y es esa pregunta pues por el instrumento, ¿no? Tú decías ahora que hay en el derecho no debe ser una impronta que ponen siempre en estas alianzas, que es hacer cosas distintas, ¿no? Yo creo que es cierto, tienen un trabajo muy interesante con una iniciativa que se llama No Apto, ahorita si quieres la mencionas de paso, pero centrados un poco en el tema del álbum de poder, quisiera preguntarte por eso que tú llamabas ahora la intervención en las calles, llevar esto a las calles, la dificultad que eso tiene también, sobre todo por los tiempos de la gente, pues que no son siempre que no abundan, y que pues, la gente está ocupada pues en ganarse el día a día. Pero ese ejercicio de llevar esto a la calle, que entiendo que es lo que sigue también, hay dos cosas que están allí, pues como por terminarse también en este ciclo, pues de formación y de trabajo con la ciudadanía y del diplomado que se hizo con los jóvenes, que también está todavía en curso, pero sobre todo el tema, Suad, del álbum, pues como tal, porque entonces quienes nos están escuchando van a decir, van a sacar un álbum con los candidatos, ¿no? ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser esa estrategia, pues, de tener un álbum? ¿Cómo se está construyendo eso? Y también de paso, pues, por complicado que sea, ¿cómo se piensa hacer también esa intervención en las calles con ese instrumento? Sí, bueno, el álbum, como que el componente es la lúdica. ¿Cómo logramos que las personas interactúen con ese formato impreso? Porque pues siempre está el reto de que la gente recibe la información, lastimosamente a veces no la logra leer porque no capta su atención y la desecha cuadras más adelante. Entonces, como que listo, no queremos entregar volantes, queremos tener una interacción real, entonces estamos proponiendo que sea como un símil al álbum de las chocolatinas que teníamos y que tenemos pues todavía, que ha sido como icónico, y es un referente inmediato, ¿no? Entonces está la laminita y buscamos en el álbum dónde ubicarla. ¿Cómo consigo las laminitas? O sea, ¿qué nos estamos pensando? Porque todavía está en construcción, efectivamente es un laboratorio, o sea, entramos sin expectativas previas, o sea, hay una base, pero también es la construcción, nos va guiando. Eso puede generar como que muchas personas digan, ay, pero eso no tiene un rumbo. No, claro que sí. Lo que pasa es que cuando uno experimenta, también debe estar dispuesto a que salgan como otras posibilidades y aprender como a surfearlas, o sea, también esa capacidad de sorpresa.
hasta el momento, aquí como a modo de incidencia, vamos a hacer entonces, o la propuesta que tenemos es irnos para diferentes parques de la ciudad en Medellín, o solamente estamos analizando candidaturas para Medellín. Entonces queremos hacerlo en parques públicos. Un ejemplo puede ser Boston, otro ejemplo puede ser que nos vayamos para Parque Berrío, o sea, espacios donde se habite desde su cotidianidad en cualquier horario. Y hacer una especie de carrera de observación donde las personas inicien, se les entrega el álbum con la intención de que vayan a cada una de estas estaciones, jueguen y reciben una laminita para llenar su álbum. En cada estación van a lograr como introyectar o jugar con la información que fuimos recogiendo. Una de ellas, que es quizás la que tenemos más como estructurada hasta el momento, es, tenemos basados como en este juego que teníamos cuando éramos chicos y chicas, el póngale la cola al burro. Ujú. Y vamos entonces a poner los rostros de las personas candidatas mm, y vamos a tener frases que han dicho en redes. Entonces es como, ¿qué frase, esta frase, quién la dijo? Entonces ese es el juego, ¿sí? Y ahí logramos que las personas se logren acercar a la narrativa que hay en redes. Y eso nos permite como ir acercándose a bajar la información en el lenguaje adecuado, o sea, como que el fin tiene que ser que logremos bajar esta información. Los medios ya es la creatividad. Eso es el álbum, ¿cierto? Como que ir, además también cómo lo llevamos a las redes. Queremos entonces, en la calle siempre vamos acompañados como de un micrófono también, pues un bafle sonido como para esas personas. Muchas veces, y nos hemos dado cuenta que quienes más nos prestan atención son las personas que tienen sus puestos en los parques. Entonces, mientras están vendiendo el tinto, ¿sabes? Nos están escuchando, nos hemos dado cuenta de eso. Quien está en el semáforo esperando a que cambie, como que se parcha a mirar, pero ¿qué están diciendo? ¿Qué está pasando? Entonces, eso puede, esa también es otra forma de amplificar la información. Sí, al menos se llevan la idea, puede generar conversación en sus casas. Y hace rato estamos que hablamos del no apto, entonces voy a hacer como algo rápido. Esto es una alianza también entre varias organizaciones de la ciudad. Estamos con también entonces no apto para fanáticos, que es un medio alternativo también de comunicación, pues que tenemos acá en Medellín, que está muy enfocado como a lo político, ¿no? O sea, el momento actual, sí, como para ponerse al día. Y este juego lo que busca es ahondar en el sistema de creencias de las personas. En este caso, entonces, lo que hacemos es generar un espacio de tranquilidad con las candidaturas distinto. Eso también les hace que se incomoden porque los espacios de debate son espacios para los que ya se entrenan y saben cómo tener ese discurso, lo manejan perfectamente, ¿no? Al personaje que han creado. Este espacio, quien lo creyera, logra que las personas también bajen la guardia y cuando uno está más tranquilo, cuando uno está más parchada, más relajada, quizás es cuando suele dar otra información que no está pasando como por ese juicio de que puedo o no puedo decir que es políticamente y que no correcto, ¿no? Entonces, como que empezamos a desmantelar ese personaje y van surgiendo una serie de respuestas que son muy naturales. Y bueno, ese es apostamos a que sea en la calle, siempre en el Teatro Pablo Tobón, en la plazoleta afuera, cuando la lluvia de pronto no nos ayuda mucho, entonces nos vamos para adentro, pero siempre buscamos que sea un espacio eh, como diverso entre el público, ¿no? Es un público además muy juvenil, pero también vemos todas las edades. Eso es como más o menos no apto a grandes rasgos. Listo, muchas gracias, Suad. Para Maritza, quisiera pues un poco preguntar, ya como para ir cerrando la conversación, por un tema que yo creo que ha salido en la conversación, pero que quisiera que fuera también parte como del tema un poco más conclusivo de esto, y es por el tema de la incidencia, ¿no? Es decir, Suad nos ha dicho también reiteradamente por ese asunto de cómo llegar a las calles, digamos, cómo hacer para que la gente no reciba un volante y lo deseche, o para que de alguna manera esto tenga la incidencia que quiere que se tenga. En particular, Maritza, con la agenda, ¿qué es lo que se espera que pase también en la ciudad con esto, ¿no? Y es
digo la incidencia no solo que puede tener en la ciudadanía, dentro de la ciudadanía, sino la expectativa que puede haber también con el actual debate electoral. Yo sé que esto no es un asunto para que se quede ahí, no solamente, pero sí tiene esa intención de, pues, de llegar al debate electoral, de que los candidatos y candidatas en la ciudad de Medellín tengan este material y que de alguna manera esto sirva también para el próximo plan de desarrollo distrital, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa expectativa real que se tiene sobre la posibilidad de que esto incida en la ciudad, en el debate electoral y en un próximo plan de desarrollo, eh, Maritza? Mira, Juan, yo, con tu permiso, muy respetuosamente, le cambiaría la palabra eh, incidencia. Yo le pondría la necesidad, la urgencia de que tenemos en Medellín. Es una urgencia y es una necesidad inmediata que viene de hace varios años, desde la Operación Orión, desde tantas cosas que hemos vivido en nuestra ciudad, que nos volvió un tanto herméticos, cerrados. Si tú haces memoria y si las personas que están conmigo en el panel hacen memoria, nosotros fuimos hace muchos años calificado como la ciudad más decente, los más queridos, ¿cierto? Recuerdo en la época es que estaba el señor Pablo Escobar, había un logo que te subías a los aviones y decías en los aviones cuando salías fuera de Colombia, lo peor que te puede pasar es que te quieras quedar. Por eso, respetuosamente, me atrevo a pedirte la palabra incidencia, no sería. Es la necesidad, es la emergencia de que retomemos nuestros niños, nuestros jóvenes y que efectivamente se creen múltiples iniciativas de paz. Mira lo que está haciendo SOAD, si ves, integrando jóvenes, adolescentes, en la medida en que se puede en las calles. Como punto de referencia, el Pablo Tobón, perfecto. Todo lo que se haga en favor de integrar una sociedad y de concientizarla, de querer a su tierra, de amar su tierra, sus valores. Ese parroquiano montañero que fuimos hace muchos años, donde nos unían precisamente las frases, los discursos, las tardeadas. Ahora resulta que nos separan las esquinas, porque las balas nos encierran. Yo pienso que efectivamente necesitamos multiplicar iniciativas de paz, de convivencia ciudadana, de integrarnos, las instituciones, la policía, el ejército, de retomar los valores, porque lamentablemente cuando haces un resumen de todo esto, y lo conversaba con algunos funcionarios de Corporación Región, ¿qué pasó? ¿En dónde nos salimos del carriel? ¿En dónde fue que se perdió realmente esto? Cuando decidimos negociar los valores, cuando vendimos los principios y los valores. Perdón, tengo mi mascota por aquí. Entonces, ahí considero yo que hay que hacer un trabajo de multiplicidad de iniciativas de paz para integrarnos como comunidades, como sociedad, como ciudad, como país, porque nos merecemos la paz. Hemos pagado un precio muy alto, Juan, muy alto. Son demasiadas filas de cadáveres. Cuando te vas a la Comuna 13 y escuchas los discursos, es impresionante saber que estamos caminando sobre lo que fue un cementerio. Yo pienso que ese histórico, esa memoria, esa reseña es más que suficiente para afectar a nuestros jóvenes de tal manera, con tal pasión como lo está haciendo SOAD y otras entidades, y decirles, no volvamos al pasado, construyamos un mejor país, construyamos una mejor sociedad. Y esto no deja por fuera a la población que está en cárceles, porque efectivamente no voy a ser ciega e indiferente. Hay un 80% de esta población que quiere volver a la sociedad, que quiere salir a construir, a barrer nuestras calles, a sembrar nuestros campos. Hay muchos de ellos que sí lo quieren volver a hacer. Entonces, considero que más que cualquier otra frase sería volver a construir nuestra sociedad.
y estamos en el momento perfecto. ¿Por qué? Porque se han hecho logros como esto que hizo Corporación Región. Integrar a más de 60 organizaciones de todos los niveles, considero que es un paso enorme que no se puede desperdiciar. Muchas gracias, Maritza. Yo utilizo la palabra incidencia porque además está en la agenda, ¿no? Pero Sí, tienes razón, estos asuntos que mencionas son urgentes, ¿no? Son necesarios, son urgentes, son para allá, total. pues sí. Pero yo sí creo que también es un poco por el lenguaje que usa la agenda, Está eh, bien, claro. de la necesidad de incidencia política, ¿no? Que yo creo que sigue siendo importante. No sé, Suat, Total. tú cómo ves el asunto desde el lado en el que estás trabajando en esas propuestas. ¿Cómo ves esa posibilidad real yo no sé si tú lo llamas incidencia o cómo, pero de que esto tenga resonancia en la ciudadanía y que se convierta realmente y que se apropie pues la ciudadanía de estos espacios? Yo creo que eso se logra y esa es la apuesta que tenemos y es todo en las calles, o sea, la mayor cantidad de cosas que podamos hacer en las calles es lo que va a tener em, como mayor foco. Por ejemplo, ahora en el marco pues de las elecciones queremos hacer lectura de los planes de gobierno en la calle sobre migración y sobre justicia climática. Entonces queremos poner, por ejemplo, mesas, sillas, dar tintico como para que nos acompañen y generar la conversación entre distintos y distintas. Eh, Ojalá tuviéramos la oportunidad de estar en espacios donde es tan difícil participar, pero estamos totalmente al servicio. Si en algo podemos trabajar o Maritza nos puede tener en cuenta, de verdad nos ofrecemos al 100%, pero por ahora mínimo en la calle. Porque lastimosamente los espacios de participación son un privilegio. Nos guste o no, esa es la verdad. Hay personas que lo hacemos por pasión, pero por muy apasionadas que seamos, si no pudiéramos, no pudiéramos. O sea, yo porque trabajo en esto y se me permite, pero si no, estaría clavada en una oficina de 8 a 5, ¿sí? Y De eso hace que acuerdo. se dificulte la participación. Entonces, ese es el reto. ¿Cómo hablamos en la salida del metro? ¿Cómo hablamos en los paraderos de buses? O sea, es que quienes se tienen que incomodar somos nosotros que estamos llevando el mensaje, no las personas que lo quieren recibir. Entonces, y cómo además ajustamos nuestro lenguaje, yo creo que esto también es tan importante porque nos encantan las palabras que para las personas que las entendemos, pues porque ha habido también un marco, no nos digamos mentiras, en Colombia, un marco de privilegio de educación que le permite, cierto, a uno utilizar palabras que pues son rimbombantes, pero en la calle es, venga, cómo la gente se puede llevar la información como tiene que ser, que la entiendan. Entonces, ese ha sido el gran reto. Mi respuesta es cómo llevamos todo a la calle. No, le apostamos a que no sea siempre, obviamente hay espacios que tienen que ser en cuatro paredes, pero entonces si se hace en cuatro paredes, el reto tendrá que ser cómo llevamos esto para afuera, que es el laboratorio. Estamos todos los sábados trabajando, reuniendo información, pero luego tenemos 10 salidas para ver cómo llevamos esto a conversación afuera. Totalmente de acuerdo. Sí, Es súper, en la está muy calle. bien. Está muy bien eso que dice Suad y a mí me gusta mucho, pues, como lo que hemos conversado hasta ahora, porque estamos hablando de dos miradas y dos espacios y dos formas de ver el asunto también. Creo que tienen, obviamente, diferencias por el público con el que se trabaja y digamos que por la posibilidad que tiene cada uno de hacer todo lo que está haciendo, pues, desde, desde su posibilidad, pues, y desde el trabajo, pues, que hacen el día a día, ¿no? Entonces, Alexander creo que está por ahí, quiere hacerles una pregunta, Alex. Profe, Gracias. entonces ya para esa Dale. parte final del espacio, una conclusión de lo que ha significado este ejercicio, este segundo capítulo en términos de lo que significa el ciclo, pensando en las elecciones regionales 2023, agradeciendo por supuesto la presencia de Suat y de Marixa con nosotros. Sí, yo quisiera que SWAT, esta vez empiece SWAT y luego Maritza, lo hemos hecho siempre al revés. Eh, que SWAT nos dé una conclusión muy breve de lo que ha sido esta conversación, luego Maritza y luego yo también haré lo propio.
Bueno, ¿qué me llevo de la conversación? La importancia de que conversemos en espacio público con diversidad de públicos, la importancia de desacomodarnos al momento de bajar la información a la ciudadanía. Me llevo la idea de la importancia incluso de llegar a espacios en los que creemos que no se debería hablar de política, como es el caso de las cárceles. Muchísimas gracias a Maritza por poner eso sobre la mesa. Me voy muy tentada. A grandes rasgos creo que me llevo como eso de resumen. Listo, Marisa. Muy contenta, muy agradecida con Alex, con el profesor Juan, con Soad. Muy contenta porque definitivamente cuando va terminando el día y uno hace el análisis de qué hizo positivo, considero que esto fue lo más positivo que pasó este mes en mi vida. Conocerlos a ustedes por medio de este chat, conocer sus actividades, lo que hacen. Gracias a ti, Soa. Muchas gracias por lo que haces. Dios te bendiga porque lo que estás haciendo y lo haces con tu organización es un referente para nuestro futuro mediano y cercano. Unos jóvenes con otras ideas en su cabecita, unos niños con otras ideas y con otras tendencias. Y eso es vital para una buena sociedad. Me voy muy contenta, me quedo supremamente contenta, agradecida con Alexander, con la Corporación Región por haberme invitado y definitivamente les quiero proponer que esto lo hagamos o lo hagan ustedes la mayor cantidad de veces posible. Es importante que nuestra sociedad escuche hablar de paz, hablar de convivencia ciudadana y considero que en los mejores términos de comprensión, de tolerancia, de igualdad, nuestra población nos puede escuchar. La cercanía con ellos en la calle, lo ha dicho Soad varias veces hoy, es importante. Y es importante que no vean a estos candidatos cuando los tiempos son necesarios, decía Juan. Hacemos elecciones cada año y medio, en fin, y entonces se ven estos candidatos, ya después no se vuelven a ver. Ojalá, por eso dije hace un rato, la conciencia humana, la responsabilidad social, no significa una fecha ni un evento de votaciones. La responsabilidad social nos debe corresponder a todos, desde pequeñitos, con nuestro parque, con nuestro barrio, nuestra comuna, nuestros adultos mayores, y estoy muy agradecida con ustedes. De verdad, espero que nuestra población en cárceles pueda escuchar este programa y entender que efectivamente hay oportunidades y que hay una sociedad abierta, que no somos una sociedad sesgada. No, Marisa, muchas gracias a ti también. Yo igual que tú me voy muy agradecido con el espacio, con la conversación. Yo creo que hemos aprendido mucho y esperamos que la gente sienta lo mismo. Pues escuchar a dos mujeres tan apasionadas por lo que hacen me parece muy interesante, muy potente para que la gente que nos escucha se lleve ese mensaje pues de posibilidades, de esperanza, de digamos, en medio de una ciudad que tiene tantos problemas, tantas urgencias, tantas necesidades. Creo que hay espacios como los que ustedes lideran que son muy esperanzadores, ¿no? Para una ciudad como Medellín y que esas apuestas me parece muy importante que se puedan visibilizar todo lo que más se pueda y sobre todo eso, ese contrapunto que me parece que me ha parecido muy interesante en la conversación de, de, de la calle y la cárcel, ¿no? Que me parece un asunto tan poderoso también como las posibilidades de hacer cosas en la calle, pero también, digamos, dentro de las paredes de la cárcel o de un patio de la cárcel, que es un asunto también que nos ha traído Maritza muy interesante, un mundo que no conocemos, que como tú dijiste en la conversación ha sido un poco desechado por algunos eh, estamentos de la institucionalidad, que ha sido un poco eh, visibilizado también. Yo creo que ha sido una conversación pues muy fructífera, Alexander, y a las dos compañeras les agradecemos mucho por este espacio y esperamos que la gente también pueda sacar de allí sus conclusiones
y que esto los toque un poco también, ¿no? De cara pues a lo que estamos viviendo en la ciudad en este debate electoral, pero también en una ciudad que sigue pues su curso, obviamente, eh, en adelante y más allá de las elecciones, Alexander. En efecto, profe, y justamente para eso estamos acá en ese espacio desde el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia y la emisora cultural para generar toda esa serie de insumos para alimentar el debate y el análisis de lo que significan las propuestas frente a las elecciones regionales 2023. Nuestras invitadas esta tarde para la radio, y recuerden que tenemos una memoria activa a través de las redes sociales del instituto, fueron Marixa González, directora de la línea de cárceles y pospenados de la Mesa de Derechos Humanos del Valle de Aburrá, y Suatzaida Moraz Ochoa, coordinadora de El Derecho a No Obedecer en Medellín. Suat, que estemos bien, hasta pronto. Feliz día para todos y todas, muchas gracias. A ti, gracias. Y Marisa, saludos, que esté muy bien, gracias por acompañarnos. Alexander, a ti, muy querido, muchas gracias por la invitación y bendiciones para ustedes. E igualmente, profesor Juan Carlos Escobar, usted es nuestro coordinador académico, en 8 días una nueva cita, y por supuesto el agradecimiento por acompañarnos, que esté muy bien. Alexander, muchas gracias y a las invitadas también muchas gracias y feliz tarde. Juan Carlos Escobar, profesor investigador del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, nuestro coordinador académico. Terminamos este ejercicio de hoy en la radio 4 a 5 de la tarde, en redes sociales desde el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Operación sonora, William González. Nos acompañó desde el Instituto de Materia de Comunicaciones, Juliet Guevara, coordinador académico Juan Carlos Escobar, mi nombre, Alexander Otálvaro Villada. Dirige la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa, Beatriz Elena Mejía Mejía. En instantes en la radio, la R57, y nuestro archivo de memoria de este y los demás ciclos en las redes sociales del Instituto. Hasta pronto. Hasta este momento, los especialistas de la Universidad de Antioquia nos han acompañado en los radioconsultorios. Este es un canal directo del saber universitario con usted. Hasta pronto.